Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con la previa de este Atlético de Madrid Real Valladolid. Mañana a las 9 de la noche en el Metropolitano, un partido, oye, para seguir acercándote poquito a poco a los de arriba. Es verdad que ayer el Fútbol Club Barcelona ganó su partido sufriendo ante el Leganés. Estoy grabando esto antes de ese Alavés Real Madrid de esta tarde. Es verdad que tal y como está la liga, hay que mirar de reojo a los otros dos equipos, pero lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es ganar todos los partidos que le quedan de aquí a final de temporada y esperar algún pinchazo de ambos, por lo que el Atleti se tiene que centrar en el Real Valladolid. Ganar para seguir dando guerra. Y un partido, el de mañana, que sinceramente el Atlético de Madrid debe ganar. No puede permitirse un pinchazo contra, con todo el respeto al Real Valladolid, pero creo que la gran parte de la afición es consciente, perfectamente puede ser uno de los peores equipos de la liga en su historia, o por lo menos en este siglo XXI. Creo que tiene que puntuar aún 4 puntos más para no ser considerado el peor equipo de la liga en el siglo XXI. Un Valladolid prácticamente descendido, con todos los problemas institucionales que ya conocemos, con Ronaldo como presidente. También problemas en el vestuario. El otro día se hizo muy viral la imagen de Luis Pérez y la tasa casi llegando a las manos en el banquillo, en ese partido ante el Getafe. Y la verdad es que si el Atlético de Madrid no gana este partido mañana, sería tremendamente decepcionante. Siempre también intentamos sacar algo positivo del rival, un porqué de por qué pueden ganar mañana al Atlético de Madrid en estas previas. Yo, como no sea por ese orgullo de ganarle al Atlético de Madrid en el Metropolitano siendo el último, pero claro, es que vemos la situación que tienen también en la plantilla. Y es que solo sale pensar en una victoria mañana para el Atlético de Madrid. Ante un equipo prácticamente descendido ya, no es matemático. Todavía queda bastantes puntos por jugarse, pero prácticamente virtual. Y la verdad es que además el histórico no le acompaña al Valladolid porque no ha sido capaz de ganar nunca en el Metropolitano, ni siquiera empatar, ni siquiera marcar un gol. Son 4 partidos de Valladolid aquí en este estadio, en el Metropolitano, desde su construcción y desde su inauguración. Y son 4 derrotas y ni un solo gol a favor. Así que todo suma para que el Atleti pueda hacer un buen partido. Es verdad que el otro día ganó ante el Sevilla y volvió a la senda de la victoria, pero tampoco fue un partido redondo, dejó bastantes dudas en muchos tramos del encuentro, aunque creo que terminó muy bien el partido. El de mañana es un encuentro para ganarlo bien, cómodo, esperemos que así sea, repito, con todos los respetos al Real Valladolid, y que sea algo parecido a lo que vimos en la primera vuelta. Si recordáis el partido ante en el José Zorrilla, fue, vamos, una exhibición del Atlético de Madrid. Creo que, bueno, se llegaron a marcar 5 goles. Ese gol antológico de Antoine Griezmann. Un Griezmann que sigue estando señalado por su rendimiento en el campo y que, oye, si mañana hace un buen partido, pues podremos tener la oportunidad de volver a ver a una buena versión de Antoine Griezmann, pero también las circunstancias son las que son contra este rival. Creo que a Griezmann se le debe exigir mucho más en otro tipo de escenarios. Así que, bueno, esto es un poco la introducción de esta previa. Y nada, vamos a empezar ya directamente con la clasificación en Liga para hacernos una idea de cómo está la situación actualmente. El Atlético de Madrid es tercero en la clasificación, 30 jornadas, 17 victorias, 9 empates y 4 derrotas, 60 puntos. Está a 10 de distancia del Fútbol Club Barcelona, un Barça que, como digo, ayer ganó su partido ante el Leganés, por lo que tiene un partido más ahora mismo. Es raro que el Atlético de Madrid juegue un lunes, pero bueno, así ha tocado. Creo que ya ha jugado varias veces esta temporada a principio de la campaña, pero bueno, va a tener que esperar el resultado de los rivales para después jugar su partido. El Real Madrid esta tarde juega ante el Alavés. No quiero agafarlo, pero tengo bastantes esperanzas en que el Alavés pueda hacer un buen partido, sobre todo viendo la que se juega, el Deportivo Alavés en la clasificación. Ahí lo vemos también indirectamente. Y la verdad es que, oye, si pincha el Madrid, mañana el Atleti gana. Por lo menos, no sé si se terminará ganando la liga, pero pelear por ese segundo puesto, aunque sea un poco de consolación, pues tampoco está mal viendo lo que ha ocurrido tras este mes de marzo y este final de temporada del Atlético de Madrid. El Valladolid, por su parte, último en la clasificación, colista, 30 partidos, 4 victorias, 4 empates, 22 derrotas. Es el equipo más goleado de la primera división. Se enfrentan el más goleado con el menos goleado de la liga, teniendo en cuenta también a Athletic Club, que lo vemos en pantalla, que ya están ahí empatados en goles en contra con el Atlético de Madrid y el Getafe, que no sé ahora mismo el dato, pero sí que está también muy bien en ese registro. El Atlético de Madrid tiene que, hacer un partido convincente ante este rival. Son 69 goles en contra los que lleva el Real Valladolid, 16 puntos. Es que está muy, muy alejado de los puestos de fuera del descenso.
y va a ser con toda seguridad el primer equipo matemáticamente descendido de esta primera división, como digo, con una situación institucional muy mala, con Ronaldo como presidente que no ha hecho ni caso al Real Valladolid, una plantilla muy muy floja, y eso que en verano intentaron reforzarse, pero no ha dado tampoco para más, y también el tema del vestuario pues no aporta mucho, y además hay mala relación o tensiones entre jugadores incluso del equipo con parte de la afición. Vamos, que se ha creado ahí un contexto difícil de revertir para el Real Valladolid. Vamos precisamente con el último 11 del Valladolid en el último partido. Valladolid 0, Getafe 4. El Getafe le metió 4 goles en casa al Valladolid, en el José Zorrilla, que digo. Recordemos que el actual entrenador del Real Valladolid es Álvaro Rubio, exfutbolista de este equipo. Viene sustituyendo a Diego Coca, que también sustituye a Petzolano. Ya es el tercer entrenador Álvaro Rubio del Valladolid esta temporada en primera división. Y un Álvaro Rubio que tampoco está sabiendo cómo, bueno, sacar puntos. Son 4 derrotas consecutivas del Valladolid. Estamos viendo con él más una línea de 4 atrás que los 3 centrales que sí que pudimos ver con Coca o con Petzolano. Y la verdad es que ha intentado también incluir a los fichajes de invierno. Por ejemplo, Aznou, que creo que por lo que he oído es uno de los pocos que más o menos pueden estar rindiendo a nivel de lo que es la primera división. Es un futbolista muy joven cedido por el Bayern de Múnich. También llegaron Aidú para la posición de central, Candela, se tuvieron que reforzar sí o sí en esos laterales, porque además se les fue Lucas Rosa al Ajax, si no me equivoco, y luego en el centro del campo llegaron Nick Kirchner y Grilic, que si os suena Grilic es porque, bueno, es uno de los habituales en las Eurocopas. La habréis visto seguramente con la selección de Austria. Es un, creo, buen fichaje para el Valladolid, pero tampoco ha podido revertir la situación en el centro del campo. Y la verdad es que de lo poco salvable también de estos últimos partidos está siendo Juan Milatasa, el delantero, que la verdad es que lleva 3 goles en los últimos 4 partidos que ha jugado con este equipo. Un futbolista que le costó mucho marcar, de hecho es su primer gol esta temporada, pero que se ha soltado estos últimos partidos, aunque ahora veremos si es titular o no, porque vamos a comentar la situación con él y con Luis Pérez. El resto del equipo, bueno, hay que contar con que Jaén, el portero que ha sido titular toda la temporada con el Valladolid, está lesionado y está jugando estos últimos partidos André Ferreira, el portero suplente. Y la otra baja que tiene el Valladolid es en el centro del campo con Mario Martín, que vimos que jugó el otro día ante el Getafe, pues vio la roja directa y se va a perder el partido de mañana. Los centrales no dan el nivel para la primera división, y eso que fueron fichados incluso por el Valencia, pero también sabemos que el Valencia, estos últimos fichajes de los últimos años con Peter Lim, pues está dejando bastante que desear. Chomer, Zenk, no están dando el nivel para la primera división. Hay que decir que tampoco jugaron los centrales titularísimos en el Valladolid y que ahora veremos quién puede jugar en el partido de mañana. El resto del equipo, lo quizás más salvable es Raúl Moro, el extremo izquierdo, que es de lo poco que estamos viendo que vale para primera división. De hecho, se interesó mucho por el Ajax en invierno, que estuvo a punto de marcharse. Pero el resto del equipo, ya digo, muy poquito nivel para primera división. Vamos a ver un posible 11. Como digo, va a haber cambios seguramente en los centrales y quizás incluso podamos ver una defensa de 3, porque a no ser que entre Juric por Aidú, quizás en el 11 podemos ver un sistema de 3 centrales, porque Juric es pivote y quizás si entra él podemos ver un 4-3-3 con Juric, Nick Kirchner y Grilic volviendo a la titularidad en ese centro del campo, y ese 4-1-4-1 o 4-3-3, pero si entra Aidú, fichaje del Celta, pues quizás vemos a Javi Sánchez y a David Torres volviendo a la titularidad junto con el central ex del Celta. Muy posible también que veamos a Candela en el lateral o en el carril derecho ante la posible ausencia de Luis Pérez. También a Aiznu, yo le espero más que a Enrique Silva en el carril izquierdo. Nick Kirchner titular junto con Grills, que volvería a la titular como ya he dicho. Raúl Moro también insustituible en esa banda izquierda. Y arriba hay ciertas dudas con Iván Sánchez. Veremos a ver si repite la titularidad que tuvo ante el Getafe o la entrada de Anuar en esa banda. Y en punta, ante la posible ausencia de Latasa como titular, pues las posibilidades de Marcos André y Sila. Lo dicho, lo de Luis Pérez y Latasa es posible que no sean titulares porque el Valladolid ha aplicado régimen disciplinario tras las imágenes que se vieron en el Coliseum el otro día, de Latasa diciéndole algo a Luis Pérez que no le gusta demasiado el lateral derecho, y Luis Pérez respondiendo incluso llegando a las manos. No sé si era Zenk el que intentó separar ahí en el banquillo. Una imagen que te habla bastante de la tensión que hay, incluso dentro del vestuario. Después los dos hicieron un comunicado conjunto disculpándose ante la afición del Valladolid, pero el el club ha hecho ese régimen disciplinario y es posible que no jueguen ninguno de los dos mañana en el Metropolitano. Lo cual, bueno, deportivamente hablando, quizás la tasa sí que es una baja sensible para el Valladolid, porque ya digo, lleva 3 goles en los últimos 4 partidos, está siendo un poco el hombre gol del Valladolid estas últimas jornadas.
Por lo demás, yo creo que hay poco más que comentar. No hay muchas más opciones que puedan entrar en el 11. Ya veremos a ver la duda, si juegan con 3 atrás o con un 4-3-3, 4-2-3-1. Bueno, veremos a ver lo que decide Álvaro Rubio en el día de mañana. Antes de ir con el Atlético de Madrid, si os está gustando esta previa, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos ya con el Atleti, vamos a ver las últimas 3 sesiones de entrenamiento. Ya sabéis que en el último informativo vimos la sesión del jueves y del miércoles, si no me equivoco. Esta es la sesión, el entrenamiento del viernes, con Rodrigo de Paul y Samuel Lino al margen. O recopilamos esa información de Mundo Deportivo, que decía que lo tienen muy complicado para llegar al partido de mañana, aunque en la sesión de ayer sábado, sí que Rodrigo de Paul trabajó al margen, sí, pero a buen ritmo. Parece que según Mundo Deportivo aceleró, intentó llegar al partido de mañana ante el Valladolid, pero no parece que vaya a llegar. Ahora vemos el entrenamiento de hoy, de esta misma mañana. Así que sin De Paul y Lino, en el entrenamiento de ayer también se ausentó Lemar por una indisposición. Ahora veremos también el 11 que ha ido ensayando estos últimos días, aunque es prácticamente el mismo en todos los días de entrenamiento Simeone. Y ya por cerrar el tema de las sesiones, esta es la de esta mañana en el Metropolitano, también sin Rodrigo de Paul ni Lino. Es decir, que ayer sí que parece que hubo buen ritmo por parte de Paul en su entrenamiento, pero no parece que va a llegar para el partido de mañana. Y sí, quizás para el siguiente, si no me equivoco, ante Las Palmas, el próximo fin de semana. Pero bueno, también llama la atención este entrenamiento en el Metropolitano. Lo dicho, sin más, creo que las únicas bajas van a ser la de Paul, Lino y la de Correa, que recordemos que el de mañana es su último partido de sanción. El resto del equipo creo que está disponible. Vamos ya a ver el ensayo que ha hecho Diego Pablo Simeone durante prácticamente toda la semana de entrenamientos. Lo tiene, creo, bastante claro el Cholo. Oblak en portería, Marcos Llorente, Jiménez, Lenglet y Javi Galán en línea de 4, Coque y Pablo Barrios en el centro del campo, Juliano en derecha, Gallagher en izquierda, arriba Griezmann y Julián Álvarez. Tan solo hubo un pequeño cambio en el ensayo del viernes, y es que en una parte de la sesión cambió a Griezmann por Sorloth y probó con Sorloth y Julián Álvarez arriba, pero en el resto de ensayos y bueno, en los más recientes ha sido Griezmann el elegido para ser titular en el partido de mañana. Un Griezmann que creo que si ya no hace un buen partido ante el Valladolid, tal y como está el rival, yo creo que podría salir mucho más señalado de lo que ya está el francés. Por lo demás, bueno, ya comentamos de hecho este mismo ensayo en el informativo colchonero anterior, el pasado jueves. Las novedades más llamativas son la vuelta de Jiménez al 11, que recordemos que se perdió el partido ante el Sevilla por sanción, por acumulación de amarillas, sustituye a Lenormand y formaría pareja junto con Lenglet. La vuelta también a la titularidad de Javi Galán, que yo la verdad es que le esperaba bastante menos o bastante poco de cara a este final de temporada, porque estábamos viendo bien a Azpilicueta en ese lateral izquierdo e incluso entrando Reinildo ya, mucho más de lo que había entrado en el resto de la temporada. Pero, oye, Javi Galán también ha aprobado para ser el lateral izquierdo titular ante el Valladolid. Y sobre todo, la novedad más importante, creo, o la más llamativa, es la entrada de Coque en el 11 después de más de 2 meses. Recordemos que ha estado con una lesión que parecía que podía llegar antes de tiempo, pero finalmente se ha demorado más de lo esperado. Y Simeone lo ha aprobado junto con Pablo Barrios en ese 11 titular, en ese doble pivote. Hay que decir que Coque yo creo que hará un poco las veces de Rodrigo de Paul, una vez que el argentino no está disponible. El otro día vimos como el capitán mejoró muchísimo lo que había en el partido en el Pizjuán. Llegó, salió desde el banquillo, se hizo con el centro del campo, moviendo la pelota, fallando muy poquitos pases, moviendo el tiempo del partido. Así que espero una buena versión mañana de Coque ante el Valladolid, acompañado de un muy buen Pablo Barrios, que está cumpliendo mucho en este final de temporada. Incluso los partidos que le salieron mal, le salieron cruz al Atlético de Madrid, como son ante el Barça y ante el Real Madrid, fue de los más destacados de esos partidos, Pablo Barrios, y el otro día marcó su primer gol en Liga ante el Sevilla, dando la victoria al Atlético de Madrid. Así que buen doble pivote para sustituir a Rodrigo de Paul, que se le echa de menos también en el centro del campo. Y el resto del equipo más o menos lo esperado, un 11 bastante de gala, teniendo en cuenta que ya no hay más cansancio acumulado entre semana, con la eliminación de Champions y de Copa del Rey. El Atleti ya solo tiene que jugar la Liga y es normal que ya pues veamos un 11 titular quizás ya más seguido de aquí a final de temporada. Yo por lo menos tengo muchas ganas de ver a Gallagher de nuevo. Está haciendo también un muy buen final de campaña en esa banda izquierda, donde el otro día vimos una variación táctica bastante interesante por parte de Simeone, que es Julián Álvarez cayendo mucho a banda izquierda para sumar más efectivos en un espacio del campo en el que el Atlético de Madrid
pues no está teniendo tanta suerte o tantas incorporaciones en este año, y Gallagher metiéndose mucho por dentro. Un movimiento fuera hacia adentro de Gallagher que, bueno, hizo mucho daño al Sevilla el otro día, provocó así el penalti, con esos controles orientados entre líneas. Me gustó bastante el partido de Gallagher, creo que es un futbolista que se maneja bien en ese tipo de espacios. Y oye, quizás le da continuidad a ese plan en el partido de mañana y podemos verlo más seguido el resto de temporada. Ese movimiento de Galán hacia adentro también creo que dejaría bastante hueco, bastante espacio a Javi Galán para aportar mucha más profundidad de la que suelen aportar ahí Azpilicueta y Reinildo en el lateral izquierdo. Y luego también por derecha creo que con Llorente y Juliano se le puede hacer bastante daño a este Valladolid, que ya digo, sufre mucho por bandas. Ahora quizás con Aznu está rindiendo mejor en ese lateral izquierdo, pero cuando no estaba él, pues el Valladolid sufría muchísimo por esa banda izquierda, porque el que jugaba era un lateral derecho, era un futbolista diestro. De hecho, bueno, por seguir un poco con el 11, estaba pensando y creo que es el mismo 11 que el de la primera vuelta en el José Zorrilla, salvo por la salida de Paul de la titularidad de la entrada de Coque. El resto son todos los mismos futbolistas que jugaron ese partidazo ante el Valladolid. Y bueno, esperemos que sea un partido parecido, con un Griezmann sobresaliendo, con Julián Álvarez siguiendo, ampliando su cuenta goleadora, con esos movimientos de Gallagher, con Juliano aportando esa profundidad, el centro del campo controlando obviamente el partido. Creo que Coque y Pablo Barrios tienen que ser también el motor del equipo mañana, y sin sufrir demasiado en defensa. Quizás el único que puede hacerle daño al Valladolid, hablando un poco más en claro, es Raúl Moró, pero Llorente sabe muy bien cómo defender ese tipo de futbolistas, y Jiménez y Lenglet también imponiéndose por arriba a quien salga, a la Tasa, a Sila o a Marcos André. Así que sin más, yo creo que podemos ir directamente con la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone para cerrar esta previa. Así que nada, a ver qué tiene que opinar Simeone de ese partido de mañana ante el Valladolid y de otros temas que supongo que le preguntarán. Buenas, mister. Aquí. A la derecha. Pascual Ruiz para Esto es Atleti. Te quería preguntar por la figura de Conor Gallagher. Es un jugador que en el último mes le estamos viendo que ha crecido mucho. El otro día hizo un gran partido ante el Sevilla. Siempre que se habla de él, se habla de sus virtudes, sobre todo en el aspecto defensivo. Pero yo te quería preguntar por lo cómodo que se le ve cuando se suma al ataque, cuando pisa área rival. ¿Cómo valoras este crecimiento que le estamos viendo? Y si crees que de cara a este tramo final de temporada, ese objetivo para Gallagher debe ser aportar más también en el aspecto ofensivo, dar un paso en ese aspecto también para el equipo. Sí, bueno, nosotros cuando pensamos en él, vimos un jugador con juventud, con mucha energía, con mucha intensidad en su juego, ya sea defensivo o ofensivo, con un muy buen golpeo de pelota. Y bueno, yo creo que nunca es fácil para los chicos que vienen de Inglaterra acomodarse al campeonato español por el idioma, por todo lo que conlleva esa situación de entendimientos. Y él, la verdad que ha competido muy bien en todo este periodo. Yo estoy muy contento con él. Es un jugador que, ya sea del inicio, en distintos lugares, creo que pocas veces ha jugado en un lugar donde se siente más cómodo. Ha rendido muy bien, dándole al equipo lo que necesitaba, y ojalá que en este último periodo pueda seguir evolucionando, porque va a evolucionar y porque tiene margen de crecimiento. Es un chico que se lo ve, como vuelvo a repetir, con una intensidad altísima, ya sea en su juego defensivo y ofensivo, y que nos aporta mucho a nuestro equipo. Arriba a la derecha. Es verdad que Gallagher ha sido un futbolista discutido, no mucho, pero discutido por parte de la afición en el Atlético de Madrid. Se le ha visto, como dice Simeone, a cualquier jugador inglés le cuesta adaptarse a la liga. No está jugando, no ha jugado prácticamente nunca en su posición, algo que también asume Diego Pablo Simeone. Pero a mí me gusta, a mí me encaja como futbolista para el Atlético de Madrid. Quizás no es un futbolista de 40 millones de euros como se llegó a pagar por él en verano al Chelsea, aunque hay que decir que eso fue la operación para que se marchara Joao Félix del Atlético de Madrid, y por lo menos a mí, pues casi que solo por darle salida a Joao Félix me gusta la operación. Pero más allá de eso, a mí la intensidad con la que sale, da igual si de titular o saliendo 30 minutos en la segunda parte, a mí me gusta mucho. Y es verdad que no es el futbolista más fino, pero eso te ayuda mucho a construir equipos ganadores. Un futbolista de esa mentalidad que intenta adaptarse a cualquier posición, que puede crecer todavía futbolísticamente. El partido ante el Sevilla me deja muy buenas sensaciones de lo que podemos ver de él de aquí a final de temporada, y ojalá también en la siguiente si vemos ese crecimiento. Así que, oye, yo le doy el beneficio de la duda a Gallagher para que por lo menos esta temporada que termina y la siguiente, si se queda, pueda ser un jugador importante para el Atlético de Madrid. Creo que a Simeone le gusta bastante. Bueno, de hecho en el anterior informativo colchonero hablamos de esa información de Marca, si no me equivoco, que bueno, decían que el cuerpo técnico está encantado con Gallagher. Así que, oye, veremos a ver qué puede hacer el inglés de aquí a final de temporada.
Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Ahora que ha bajado un poquito el suflé, la intensidad de las últimas semanas, que tenéis un partido por semana, ¿en qué momento está tu equipo? ¿Cómo ves al equipo para esta recta final? Gracias. Bueno, el otro día tuvimos un partido duro desde donde veníamos y sobre todo el 1-0 abajo enseguida nos hizo hacer un esfuerzo enorme importante para poder levantar el partido. Lo logramos. Esta semana los chicos están trabajando con mucho entusiasmo y con mucha ilusión y a pensar en el partido de mañana, donde esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Al final lo que tiene que hacer el Atleti es seguir con el partido a partido. Ganar mañana, ganar a Las Palmas el próximo partido, esperar algún pinchazo de Barça y del Real Madrid, pero es lo que le queda al Atlético de Madrid, pelear por eso, pelear por dar guerra hasta el final. Muy difícil ganar la Liga, pero oye, por lo menos estar ahí hasta las últimas jornadas, y la verdad es que mañana ante el Valladolid tiene que ser una victoria, para seguir en los puestos de arriba. Buenas, mister. José Ra Martínez para TV4 México y Atleti Stream. Esta temporada el balón parado está siendo una asignatura pendiente. ¿Cómo cree que se puede trabajar para solucionar esto y conseguir volver a ser fuertes en el balón parado? Muchísimas gracias. Bueno, este y las anteriores, no solamente este. La verdad que venimos de varias temporadas donde no logramos explotar las virtudes de los golpeadores ni las virtudes de los chicos que tienen buen juego aéreo. Posiblemente por una falta de nosotros como entrenadores, permitirles a ellos opciones y de ellos no poder resolverla desde el juego. A la derecha, Patricia. Es que, bueno, lo hablamos el otro día en el análisis ante el Sevilla, como hay corners que saca Griezmann, sobre todo porque la mayoría de corners los saca Griezmann, que no llegan ni al primer palo, o sea, se quedan muy bajos los centros. Luego en la segunda parte sí que sacó alguno bueno Julián Álvarez, pero es que no hay muchos más lanzadores quizás. Si pensamos ahora, Coque ya hace mucho que no lanza corners, recordamos al Coque de 2014, 2015, 2016, como cada balón era un peligro, también en las faltas laterales, y hace ya bastantes temporadas que no lanza corners. Quizás es que, bueno, ya no se le da al capitán, puede ser perfectamente, pero no hay muchos más lanzadores de corners para el Atlético de Madrid, más allá de eso, de Griezmann y de Julián Álvarez. Esto se soluciona quizás fichando. Alex Baena es el nombre, siempre lo decimos, es el jugador que más encaja en el Atlético de Madrid y además tiene un pie espectacular para poner centros, ya sea balón parado o durante el partido, en el juego corrido, y la verdad es que es algo que tiene que aprovechar el Atleti, porque el Atleti cuando ha salido campeón también es en parte por esas jugadas ensayadas, esos corners, y te facilita mucho las cosas. Cuando un partido está 0-0 muy cerrado, oye, un gol a balón parado te abre todo el partido, así que el Atleti es algo que tiene que aprovechar y esperemos que lo haga ya para la próxima temporada, porque ahora ya queda un poco tarde este curso. Hola Diego, ¿qué tal? Patricia Cazón de Diario As. ¿Cómo cambia a su equipo con respecto a los rivales que tiene en la Liga el tener ahora semanas limpias para poder preparar los partidos? Durante toda la temporada ha jugado miércoles, domingo y excepto las jornadas entre semana. Quizá a sus rivales estén con otras competiciones en la cabeza, Champions, Liga. ¿Cómo cambia eso o qué le puede dar al Atlético con respecto a ellos? Bueno, lo que es una semana limpia de entrenamientos, una semana que puedes gestionar de distintas maneras la semana, según por el lado donde la quieras llevar y en consecuencia de lo que va a venir. Tampoco es simple entrenar todos los días, es mejor, a mi gusto, jugar más seguido, porque aparte quiere decir que estás en competiciones continuamente. Y bueno, obviamente nos adaptamos a lo que entendemos de que les va a hacer mejor a ellos de cara al presente y a lo que queda de temporada. Nacho, a la derecha. Hombre, yo creo que todos hubiéramos preferido seguir vivos en Champions, en la final de la Copa y, bueno, tener partidos entre semana, pero al final es lo que hay y es la única o de las pocas cosas que me dan esperanzas de que el Atleti puede dar guerra hasta el final y ojalá proclamarse campeón de Liga. Y es que Barça y Madrid siguen vivos. Bueno, en Madrid veremos a ver qué hace esta semana contra el Arsenal, tiene que remontar su partido en Champions, pero bueno, tiene también la final de Copa ante el Barça y el Barça, como no llega a semifinales, sería un fracaso absoluto e incluso puede llegar a la final de la Champions League. Eso es lo único de las pocas cosas que me dan esperanza de que, oye, los dos equipos se centren en las otras competiciones, que se dejen puntos de aquí a lo que queda
y que el Atlético de Madrid pueda aprovecharlo, pero para eso el Atlético tiene que ganar sus partidos, tiene que ganar todos los partidos que le quedan. Decíamos el otro día que le quedaban 24 puntos y que ha habido campeones de Liga con 84, que es lo que conseguiría el Atlético de Madrid si gana todos los partidos. Así que, oye, con 84 puntos que tengas en toda la temporada ya es una cifra para por lo menos darle guerra a Barça y a Madrid hasta final de temporada. Así que pues veremos a ver qué ocurre, pero es verdad que, sobre todo el Barça, a mí me deja más dudas de que pueda pinchar, porque incluso ayer, ante el Leganés, en un partido difícil, no fue un buen partido del Barça, incluso ahí tienen esa suerte del gol en propiedad del Leganés y terminan ganando el partido, así que esa es una de las victorias de campeón que siempre decimos y que el Barça está teniendo también esta temporada. Hola, ¿qué tal? Cholo, Nacho Donado para el Club de Uría. Yo te quería preguntar por Nahuel Molina. Es un jugador al que ya vienes entrenando desde hace 3 temporadas, al que conoces bien, y te quería preguntar cómo se explica desde dentro ese contraste que hay entre esa versión de Nahuel Molina de, por ejemplo, esos meses después de ser campeón del mundo, a cuando no pasa por su mejor momento. ¿A qué se debe? ¿Cómo se explica? Bueno, que es una persona, primero de todo. Y como toda persona, hay momentos que está mejor, hay momentos que está menos bien. Y evidentemente él sabe de que tiene que mejorar y sabe lo que hemos hablado varias veces juntos, que cuando uno da muchas cosas buenas, después se le exige muchas cosas buenas. Y evidentemente Molly las tiene, sobre todo ofensivamente, es un chico que nos da muchas variantes para poder tener muy buenos rompimientos sobre el sector, con una dinámica de juego importante, tiene velocidad para resolver todo lo que sea defensivo. Y bueno, nada, tiempo, momentos de cada uno de los futbolistas que hay que acompañar y que seguramente en breve, o esperemos en breve, nos siga dando todo lo que nos dio. A la derecha, José. Bueno, sobre Nahuel Molina, de hecho, hablaremos esta semana en el próximo informativo colchonero, porque ha salido hoy información de Mateo Moreto diciendo que no tiene su futuro asegurado al 100% en el Atlético de Madrid, así que bueno, ya lo comentaremos esta semana, pero sobre él como futbolista, entiendo que es una persona, como dice Simeone, y que la verdad es que también se le ve bastante falto de confianza cuando sale al terreno de juego. Pero claro, también hay que pensar que igual no da el nivel para ser lateral derecho titular del Atlético de Madrid, que le está ganando la partida por mucho Marcos Llorente, que está rindiendo mucho mejor sin ser lateral derecho puro. Entonces, claro, lo decía el otro día, pensaba en el Molina de después del Mundial de Qatar, cómo marcaba goles, daba asistencias, llegaba a línea de fondo con el Atlético de Madrid, defendía bien también, y es un lateral totalmente diferente, y lo que nos lleva a pensar en que eso fue un espejismo y que de hecho Nahuel Molina quizás es que no da el nivel, como decía, para el Atlético de Madrid, así que veremos a ver qué ocurre con él, si sale o no la próxima temporada, si viene o no alguien para sustituirle también, que es importante, o si sigue ahí Marcos Llorente en esa posición dando guerra, pero a mí lo de Molina, ya sabéis que tanto a Diego como a mí nos da muchas dudas, el argentino, y eso, veremos a ver qué ocurre en verano. Hola Diego, ¿qué tal? José Rodríguez en directo para Radio Marca. Después de la victoria de ayer del Barça, vuelven a ser 10 puntos ahora con respecto al líder, a la espera de lo que suceda mañana. El segundo está a 3 puntos. No sé si ese objetivo de cara al final de por lo menos intentar acabar por delante de uno de los dos, ¿no? De Real Madrid y Barça, en este caso es el Real Madrid, ¿es algo que motive o cómo se afrontan estas últimas jornadas? Pensando en el Valladolid y nada más. Última pregunta, aquí en primera fila, Carlos. Buenas. Antes de la pregunta me gustaría contar que Carlos es un periodista que vive con múltiples discapacidades, producto de un accidente que lo tuvo varios meses en coma y perdió parte de su memoria. El fútbol y tu Atlético han sido y son muy importantes en su recuperación, así que este es un momento muy importante para él y para todo lo que lo acompañamos. Quería agradecerte a ti y al club por dejarlo participar. Yo quería preguntarte cómo ves al equipo en la recta final. Bueno, primero, lindo verte. Espero que sigas creciendo y mejorando como lo estás, se te ve bien. Y estamos como me conociste y como me conoces, con entusiasmo, con ilusión, siempre esperando pelear hasta el último momento del campeonato y no cambiaremos. Partido a partido llevaremos nuestra ilusión y nuestra energía para que a partir de mañana, obviamente, el equipo pueda seguir compitiendo como lo está haciendo hasta el final de temporada. Damos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Pues está ahí la rueda de prensa de Simeone, con ese bonito momento al final, de esta persona que bueno, ha superado todos esos problemas y ha preguntado.
Y bueno, eso, confianza, optimismo, ganar todos los partidos que quedan, empezando por el de mañana, bueno, empezando por el del otro día ante el Sevilla, pero siguiendo con el de mañana ante el Valladolid, un partido que hay que ganar, no se puede perder ni empatar. Este partido sería tremendamente decepcionante, así que el Atlético de Madrid tiene esa presión añadida también para el partido de mañana, aunque yo creo que eso dará un poco igual, cuando ya empiece a rodar el balón y, oye, quizás dar pelea hasta el final, no sé si ganar la Liga, pero dar guerra a Barça y Real Madrid, así que bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto a final de temporada. Así que nada, cerramos aquí esta previa del Atlético de Madrid Real Valladolid. Mañana a las 9 es el partido. No sé muy bien cuándo haremos el análisis, si después, mañana mismamente, después del partido cuando volvamos a casa, si el martes por la tarde, es posible que sea el martes finalmente, ya lo hablaremos Diego y yo pues en privado y ya veremos a ver cuándo hagamos el análisis. Así que nada, de momento nos despedimos aquí y nada, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo, esta previa, y eso, nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido a vosotros el vídeo, qué esperáis del partido de mañana, qué esperáis del Valladolid, qué esperáis del Atlético de Madrid, si os gusta el 11 que ha enseñado Simeone, qué os ha parecido su rueda de prensa, y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.